Morro, que quieres ir al cine, pero el cine es caro. Porque toma en cuenta que tienes que gastar las entradas más. Si quieres comer palomitas y refrescos, por persona te vas gastando alrededor de 500 pesos. Y esto en primera porque cada pase te cuesta como 90 pesos. Adicionalmente a esto, pues bueno, tienes que comprar un combo si vas, si quieres unas palomitas y refrescos. Y te vas a gastar con un combo 250 pesos. Estamos hablando que alrededor de 400 pesos te vas a gastar por cada persona. Y si vas con otra persona, son 500 pesos. Es muy caro ir al cine. Pero yo te tengo una solución con 215 pesos. Puedes reducirlo hasta 205 pesos. Así que te voy a mostrar poco a poco cómo te puedes ahorrar con esta cantidad de 205 pesos un combo completo para dos personas. Cinépolis, patrocíname. Y bueno, morro, que soy Jesús X0 con número. Suscríbete, comparte. Y si te gustó este video, pues dale la manita de like. Esto para ver si también quieres otros tips para darte y que en realidad te beneficien económicamente a ti. Para que tú puedas tener este costo de 205 pesos, en primer punto debes darte de alta o bajar la aplicación de Cinépolis. Con esto tú vas a poder pagar cada uno de los combo lunes en 205 pesos. ¿Qué te incluye el combo lunes? De inicio, 2 entradas. Estas 2 entradas en donde te estás ahorrando prácticamente este costo. Es decir, cada entrada está alrededor entre 85 y 90 pesos. Por 2 personas estamos hablando casi 200 pesos. Pero con el combo lunes 205 pesos y te incluye palomitas. Son palomitas grandes y por 10 pesos más puedes llevarte el para llevar. Adicionalmente a esto te incluye 2 refrescos de los grandes, de los refrescos mega, pero puedes combinarlos ya sea con un ice o ya sea con un refresco. Entonces esa es otra opción y en donde te vas a ahorrar una cantidad considerable porque vas a pagar, como te comentaba, 205 pesos o 215 pesos en caso de que quieras llevar las palomitas, la cajita para llevar. De inicio, como te comentaba, tienes que bajar la aplicación. Eso no tiene un costo. Bueno, vas a ser el fan de Cinépolis y para esto de 24 a 72 horas ya estás dado de alta y con esto vas a poder tener esos beneficios de los lunes. Ese beneficio que vas a tener es prácticamente para 2 personas. Pero te voy a dar un tip muy bueno. Tip número 2. Si tú vas con tus amigos, vas con tu familia, imaginemos que fuera la familia que son, no sé, un ejemplo, 2 niños, 2 adultos. Cada uno de los adultos puede tener su club fan y con eso van a tener los beneficios del combo lunes cada uno. Estamos hablando que ya te estás generando un pago alrededor de 410 pesos, pero con combos completos para cada uno de la familia. Palomitas más tus refrescos, 2 refrescos y tus 2 entradas. Tip número 3. Con este beneficio, si tú no quieres el combo de palomitas y a lo mejor no pudiste ir el lunes, el martes tienes el 2x1. Es decir, vas a pagar un boleto alrededor de 90 pesos y el segundo te sale totalmente gratuito. Aquí, bueno, lamentablemente no hay el combo adicional, pero pues bueno, si nada más quieres ir a ver el cine, pues está esta opción y que puedes ir con tu pareja, puedes ir con tus amigos, igual cada uno puede tener este combo. Si van 4 personas, 2 que pongan su QR de Club Fan de Cinépolis y con esto te vas a generar un ahorro muy considerable. A mí en lo personal me ha beneficiado porque he estado viendo los estrenos desde hace muchos meses atrás. Ha estado aumentando cada cierto periodo 15 pesos los combos, pero de todos modos con eso te vas a ahorrar una cantidad considerable. Si quieres una segunda parte, comenta en la parte de abajo porque todavía hay más tips para esos tipos de beneficios que se tienen de Club Fan. Pero te voy a dar un cuarto tip y que también te va a generar un beneficio. Cada vez que tú hagas la compra, ya sea de algún boleto normal o que vayas los lunes del combo lunes o el 2x1 del martes, cada vez que ingreses tu código y generes tu pago, te van a hacer acumular puntos. Estos puntos en Club Fan te va a ayudar para que tú puedas obtener beneficios adicionales. Una vez alcanzada cierta cantidad de puntos, tú puedes cambiarlo por artículos que están dentro de la dulcería. Un ejemplo que te doy,
llegamos a una cantidad de 70 puntos y un hot dog tiene el costo de esa cantidad, pues tú puedes con los puntos pagar ese hot dog o en dado caso a lo mejor otro refresco o algún otro producto, paletas o dulces, lo que tú pues a lo mejor en ese momento quieras, pero ese es otro beneficio que adicionalmente conforme vayas yendo al cine te va a generar un beneficio mayor. Ahora, el tip extra, Morrockers. A lo mejor, pues dicen, este lunes me voy con, no sé, con mi pareja. El lunes tú pagas y dentro de 8 días, pues la otra persona puede pagar. Entonces así ya no se va a hacer tan caro irte al cine. Adicionalmente que vas a poder disfrutar de los estrenos, de ir a comer el con lunes. La verdad es que está muy bueno. Así que, como te estaba comentando, si te gustó este video, si quieres algunos tips adicionales, deja el comentario. Ahí tenemos unos tips para cuando tú vayas a Xochimilco, el costo que debe de generarse para que también no te piquen los ojos. Y la segunda parte en la semana también lo subimos para que tengas unos tips adicional cuando vayas de paseo específicamente a Xochimilco, a las trajineras de Xochimilco. De todos modos te voy a dejar en la parte de abajo donde está la descripción toda la información o el link para que te vayas a ver también los tips que se tienen para las trajineras de Xochimilco y otros lugares que vamos a estar subiendo dentro de la Ciudad de México y algunos otros estados de la República que hemos estado pues, visitando. Morrockers, pues nada más te voy a invitar otra vez a que te suscribas a mi canal de Ángeles RX0 con número y Cinépolis, patrocíname, papito. Pues órale, Morrockers, suscríbete, comparte, dale a la venta de like. Soy Ángeles RX0 con número y estamos en contacto.